hablan de mi caída en la bici de Fabio Castañeda. Pero como la idea es seguir mejorando, nos juntamos con Luciano Caraccioli, uno de los mejores bikers de la Argentina. En esta clase privada que me dio Luciano, intentamos mejorar mi desempeño sobre la bici de montaña. ¿Lo lograré? La segunda lección para aprender a andar en bicicleta sin partirme la cabeza como en la primera. Pero Luciano Caraccioli, no sos italiano, descendiente italiano, no, para nada. Uno de los mejores corredores. Bueno, ahora no puedo fallar, chicos. Si ahora no empiezo a aprender cómo pasar los cambios sin errarle y terminar en el piso, no aprendo más. ¿Seguro? ¿Difícil? Nada. No, es algo fácil. Es cuestión de práctica y de poner la cabeza en lo que estás haciendo. Sí. Sobre todo también en el momento donde vas a pasar los cambios, porque todo tiene un porqué, ¿no? Sí. El tema de los cambios, pero es fácil, es fácil. Bueno, y ahora voy a hacer lo que mejor se pueda. Yo, chicos, no sean malos, no enfoquen a los nenes que entran de 4 años. El objetivo es no caerse. No seas así. El objetivo es que aprendan, no me digas así. Me pongo el casco porque sin casco no me dejan subir a ningún lugar. Hay que tomar medidas de seguridad. Seguro. Bueno, ¿vamos? ¿Cómo es el tema de los cambios? El tema de los cambios. Mano izquierda, vos tenés siempre pensar. Mano izquierda, sí. Vas a manejar lo que son las coronas. Sí. Coronas, plato, se llama de acá. De diferentes maneras, sí, exactamente. La corona, cuanto más grande es, sí, más pesado se pone. Ajá. Cuanto más chiquito, menos, o sea, cuando el plato más chico, más livianito va a ir, más es cuando pedaleas así como en falso, parece, que no te vas para ningún lado. Las coronas normalmente se usan en circuitos de montaña, donde tenés lomas muy altas, entonces vos vas a tirar el plato chiquito para tener más cadencia y subir más fácil. Mira vos, yo hubiese pensado que era el más... Y es que necesitas más potencia. Si vos metés el plato grande, necesitas mucha más potencia. Sí, más fuerza que uno no debe tener. ¿No? Pero subís más lento con un plato chico. Subís más lento, sí, pero ahorrás energía. Claro, si no te comes. Exactamente. Mano derecha vamos a manejar el tema de piñones. Ok. Que ahí vamos, es al revés. Cuando más grande es el piñón, más livianito vas a ir. Sí, listo. O sea que vos en una multiplicación con plato chico y piñón grande, una subida bien empinada, la vas a subir con cadencia y la vas a subir bien. Los que compiten, ¿cuántos cambios utilizan? También lo mismo que tenés acá en esta bicicleta, estábamos usando nosotros. Sí. Ahora últimamente se está usando mucho el monoplato. ¿Qué es el monoplato? Es un solo plato, una sola corona. Sí. ¿Y qué tamaño tiene? ¿Chica, mediana, grande? De todos los tamaños, de acuerdo al circuito, le cambiás el plato entero. Le cambiás el plato entero. Tal cual. Si el circuito es muy técnico, se usa una corona chiquita. Sí. Si el circuito es más rodador, más de potencia, muy técnico, llamás a que tiene por ahí mucha subida y eso. Sí, y también mucho recoveco, muchas curvas, muchas salidas de curvas, muchos arranques. Ah, está bien. En la largada, por ejemplo, ¿con qué salen? ¿Con qué cambios salen? Se busca un cambio en donde la partida sea bastante explosiva, ¿no? Sí. Y una vez que tomas una cierta velocidad y vas tirando cambio y ahí arrancás con toda la potencia, ¿no? Cuando salís es el desgaste más importante. Sí. En este tipo de pruebas la largada es fundamental. En este tipo de pruebas la largada es fundamental porque la ubicación no es que determina tu resultado final, pero... ¿sí? Mira, sí, porque si posicionás uno de los primeros, tenés muchas chances de llegar primero también. Sí, porque si si podés aguantar el mismo ritmo del primero o estar ahí en el grupito selecto, te da las posibilidades de en cualquier curva, en cualquier recta, pasar a otro. Mirá. Si largaste mal y venís atrás, se hace mucho más difícil. Alguien me dijo que tenían que estar los pies en una posición para pasar los cambios. O sea... No, para pasar los cambios tenés que estar siempre pedaleando. O sea, claro, sí. No es necesario que esté uno arriba, uno abajo. No, para nada. No, eso. Lo fundamental es que esté funcionando el grupo. Claro, el grupo esté en movimiento. Por ahí, si vos te vas a parar en los pedales y le vas a aplicar fuerza, no es un buen momento para pasar el cambio. Está bien. Porque la cadena cuando baja... se fuerza más. Claro, el golpe ese en seco puede ser de que provoque algún daño a la cadena y ahí es donde viene por ahí la rotura de cadena o algo. Complicado. Chicos, no seas malo, Luciano. No, estamos hablando bien. Impecable. Mirá lo que es esto. Bueno, ahora quiero algo más osado con esto. Bien. Allá. A ver, ¿a dónde me puedo? Bueno, vamos con una complicación. A ver. Vamos con una complicación también en la velocidad.
Porque lo que hiciste recién, si lo haces un poquito más rápido, se complica. Bueno, vamos a intentar. Dale. Ay, no, era al revés. Ay. Rete porque te desnuco. Conito 1, conito 2. Menos. No veo nada. Casi, Tengo un problema con el casco. Bueno. Un camarógrafo menos. Eso fue un primer plano, ¿no? Se suponía que si yo venía así saliendo a aquel lado, tenías que correr para allá. Segunda clase, segundo para acá. Está bien, bueno, no se cayó, casi tira uno, pero... ¿Cómo terminas una competencia? Muy cansado. Bueno, me acaba de responder una obviedad. ¿Cómo me Muy Sí, cansado, obvio que muy cansado. Pero, a ver, tenés que reponer sales, minerales. Sí, seguro. Sí. En cuanto a la alimentación, después tenés que reponer todo eso. La que alimentación gastaste. post carrera es fundamental. Sí. Tanto como la alimentación de todos los días y todo eso, pero la post carrera es fundamental porque es donde, bueno, tenemos que recuperar lo que decía, ¿no? Sales minerales, tenemos que comer cosas muy livianas. ¿Qué comes antes de competir? Antes de competir, hacer una buena carga de carbohidratos, sí. 3 días antes, 4 días antes, desde el miércoles por lo menos. ¿Solo pasta? No, con algo de proteínas, puede ser algo de pollo. Yo, en mi caso, carne, mucho no. Pero pescado y pollo, y después mucho carbohidrato, pastas. Hasta el entrenamiento me la banco. El tema de la comida ya te diría que lo tengo que pensar. Mirá, el correr, el hacer una actividad física alto rendimiento no es solo salir a pedalear 2 horas, 3 horas por día. Hay muchísimas cosas que influyen en el resultado final y que hay que tener una conducta intachable. Sí. Así que bueno, para la tercera clase anótamelo, porque hasta ahora te digo... Vamos bien. No, mira, yo no me caí, atropellé a alguien, pero bueno, un detalle, chicos. La tercera es la vencida. Ahí está. Muchísimas gracias. Mañana me vas a ver clasificando, seguro, entre las primeras, lejos, entre las mujeres. All day. All night. Otra lección accidentada, pero esta vez no me tocó caer a mí. Como hemos visto en el Shimano Fest, hubo todo tipo de atractivos que iremos recorriendo a lo largo del espacio de Shimano Latinoamérica TV. Nos vemos la semana que viene. All day. All night. All day.